traer, ¿verdad? Y compartir con tu audiencia una de los cuestionamientos que muchas personas se hacen. ¿Por qué si le pido auxilio a Dios, por qué si le pido perdón a Dios, no logro ver cambios en mi conducta, no logro ver cambios en mi persona? Algunas personas, ¿verdad?, interpretan que es que Dios no los escucha. Otros interpretan que Dios, ¿verdad?, no toma esa petición formalmente. Otros interpretan sentirse abandonados. Pero lo que quiero entonces traer conciencia hoy es, ¿será posible que esa inquietud que usted sufre ante la ausencia de cambio, que usted le está, ¿verdad?, solicitando a Dios y no ocurre, pudiera ser que la motivación de cambio que usted está presentando no es la correcta? De ahí el porqué, el tema que queremos traer hoy, lo que es la distinción entre remordimiento y contrición, o como algunas otras personas lo conocen, como arrepentimiento. Así que, cuando una persona en su caminata espiritual abraza un proyecto de cambio, muchas veces surge por alguna crisis, muchas veces han sufrido tropiezo en su caminata espiritual y entran en esta solicitud a Dios: Señor, cámbiame. Ahora bien, para Dios cambiar a un individuo, tengo yo que presentar la actitud correcta para que ese cambio se ejecute. De ahí es que está la distinción entre una persona que la motivación de cambio está basada en remordimiento versus la persona que su motivación de cambio está basada en contrición. ¿Cuál es la distinción de ambas? Porque se parecen, tienen síntomas similares, pero la motivación de una es muy diferente a la otra. Cuando usted habla de remordimiento, hablamos de ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de pesar, me duele la acción cometida, pero esa solicitud o motivación de cambio está generada, está motivada, está basada en miedo. Nunca olviden esto: ninguna persona que su motivación de cambio esté originada por el miedo sufrirá un cambio permanente o sostenible. En la mayoría de los casos, el cambio es transitorio y efímero. Así que la persona en remordimiento sí le duele la experiencia, le duele la acción cometida, aparenta una sinceridad, ¿verdad?, de cambio o de apertura al cambio, pero la motivación de esa transacción es muy egocéntrica. La persona está más enfocada en sí mismo o en su propia persona, en su dolor, en su vergüenza, o en vez del daño causado a otros, o la motivación de cambio que involucra esa rendición, involucra ese reconocimiento, involucra ese asumir de responsabilidad, involucra la posibilidad de restituir. Al estar ausente esos indicadores de apertura al cambio genuino, todo se queda en una transacción superficializada. Así que cuando una persona sufre de remordimiento, se pudiera pensar y sospechar que la persona está más dolida porque fue sorprendida en el acto incorrecto, o porque quedó avergonzada, que la motivación debe ser un verdadero cambio para que no perjudique a otros ni se perjudique a sí mismo. Por el otro lado, ¿qué es contrición? Cuando tú buscas la definición de este término, significa triturar. Cuando una persona sufre contrición, o como a muchos de ustedes reconocen, arrepentimiento, la persona está en dolor, como el que está en remordimiento. La persona se siente culpable, como el que está en remordimiento. La diferencia es que la persona en contrición hace un evalúo, hace una travesía interna, hace una introspección, reconoce la falta, reconoce la necesidad de cambio y se propone hacer una motivación de cambio genuino, aunque le duela y le cueste.
muy diferente al que está en remordimiento, que está más avergonzado por ser descubierto. Este otro sufre vergüenza, pero es para redimir su conducta y poder aprender de la experiencia negativa y no replicarla. Por eso no en balde Dios indica que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. En ningún momento tú ves que Dios declara que Él no desprecia un corazón en remordimiento, sino un corazón triturado, quebrantado o arrepentido es la base más importante para que usted le dé permiso a Dios a que lo cambie y por ende lo transforme. Doctor, le pregunto, el término remordimiento, como usted dice, entiendo y lo planteo para aclarar este punto. Tal vez en muchas ocasiones cuando la persona ha expresado algún tipo de remordimiento o que constantemente está pensando en lo que hizo, de alguna forma y en alguna etapa de nuestra vida se nos ha tratado de inculcar el elemento de que eso es el redarguir del Espíritu Santo. No te deja vivir, ese es el Espíritu Santo ahí redarguyéndote. Puede ¿Pudiera ser, ser eso pero así? ¿verdad? Pues pudiera ser, pero ¿por qué el Espíritu Santo va a redarguir a una persona que no tiene la intención ni la motivación de un cambio permanente? Pues no será posible que realmente, ¿verdad? Contestando tu observación, Geraldo, que la persona lo que categoriza como el Espíritu Santo redarguyéndolo realmente es su culpa y no el Espíritu de Dios. Porque recuerda, cuando Dios va a cambiar a una persona o va a auxiliar a una persona, la motivación es lo que Dios evalúa. Recuerden, una persona en remordimiento todavía está pensando y enfocada en sí misma, en preservar su vida. Una persona en contrición decidió rendirse. Una persona en contrición reconoce que está mal. Una persona en contrición hace provisión de que tiene apertura al cambio, va a cambiar el rumbo de su vida, va a aprender de su error para no replicarlo. Así que la motivación del que está en remordimiento versus la motivación del que está en contrición, solamente una es la que es agradable para Dios. Recuerde que la otra persona puede sufrir los síntomas, me siento culpable, hago llanto, me duele, como tal vez ustedes han conocido personas que hacen hasta un drama, pero siguen en lo mismo o eventualmente repiten la misma controversia. No así con la persona que ha sufrido contrición, porque la única distinción entre una motivación y la otra es una está ausente de motivación de cambio, la otra presenta motivación al cambio. Cuando se siente la persona culpable, puede ir a la etapa de arrepentimiento o puede quedarse también en la parte de sí, me siento culpable, pero no está el cambio. O sea, ahí hay algo como que porque hay gente que dice, vamos a lo coloquial, ¿verdad? Me siento culpable, pero de ahí al arrepentimiento o al cambio, como que hay varias etapas, ¿verdad? Que suceden. La pregunta es, por sentirme culpable no necesariamente tengo que ir al cambio. Correcto. Y tú siempre, ¿verdad, Esteban? Haciéndome lo difícil, pero voy a tratar de simplificar. Como bien sabrás, el Espíritu Santo no trabaja con culpa. Solamente hay un personaje que utiliza la culpa y es el adversario. El Espíritu Santo lo que utiliza es redarguir para arrepentimiento, que nuevamente es un proceso introspectivo, es un proceso de evaluación. Ahí está la diferencia, como le estaba explicando a Gerardo. Y regresando a tu observación, Esteban, tú me acabas de dar el ejemplo correcto o perfecto de una persona que sufre culpa, pero no está asumiendo responsabilidad. ¿Qué rol está tomando? Victimización. O sea, me empiezo, ¿verdad?, a empezar a atormentar, empiezo, ¿verdad?, a reconocer que estoy mal, lo que me hicieron, pero se queda todo en victimización. Ciertamente es parte del proceso, es una etapa del proceso de cambio, pero no puede ser la finalidad del cambio, porque nuevamente esto lo que evidencia es que hay un fraude
en la motivación de la persona. Recuerde que las personas que no cambian, ¿quién está sentado en el trono de su corazón si no es su ego? Pero cuando la persona cambia, que ha habido contrición, ¿quién resulta que se sentó en el trono del corazón de ese individuo si no es Dios a través de su Espíritu Santo? Por eso es que Cristo hacía tanto énfasis: por el fruto se conocerá. O sea que en ese proceso, si no hay un quebrantamiento, esto es una pregunta para ver si estoy entendiendo bien, si no hay un quebrantamiento de espíritu, corazón, usted me corrige, definitivamente no hay esa introspección y no hay ese cambio. Dígame si voy bien. Vas un poquito bien. No estás lejos del reino de los cielos, como Cristo le dijo. Okay. Déjame darte una manita. Ajá. El que sufre remordimiento, sufre crisis. El que sufre de remordimiento, sufre de dolor. El que aparenta remordimiento, hace un evalúo. Pero cuando llega a esa evaluación, ese juicio final dentro de su corazón, necesito asumir responsabilidad, necesito cambiar, huye, sufre disforia del asumir responsabilidad. Te lo voy a resumir en este ejemplo. Pedro sufrió una crisis de tropiezo bien seria. Negó a Cristo en 3 ocasiones. Tú ves que el Pedro tomó una actitud donde él mismo se descualificó del ministerio. Cuando Cristo resucita, le declara a los discípulos, diciéndole: vayan a Jerusalén y reúnanse los discípulos, y a Pedro en particular. Y tú te das cuenta que Cristo, en su diálogo redentor y de restauración con Pedro, en las 3 ocasiones que lo negó, las 3 veces le hizo la exhortación: Pedro, tú me vas a amar. Pedro, tú vas a asumir responsabilidad. Pedro, tú estás realmente dispuesto a darme el lugar en tu corazón que te estoy solicitando. Y tú ves que él asume responsabilidad y abraza su nuevo destino. No fue lo mismo con Judas, el Iscariote, el que traicionó la confianza del Señor. Vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Cuando es descubierto y sufre, ¿verdad? Que es descubierto que había traicionado con un beso a Cristo, en vez de asumir responsabilidad, te das cuenta que entonces decide quitarse la vida, decide suicidarse. No porque no asuma responsabilidad, es que le dio miedo a asumir responsabilidad. Él reconoce que derramó sangre inocente, reconoce que traicionó a Jesús, pero no asumió responsabilidad. Por eso fue que terminó quitándose la vida, porque si yo no manejo la culpa de manera responsable, yo puedo terminar siendo mi propio verdugo, como le pasó a Judas. Él tuvo la oportunidad de cambiar, él eligió no hacerlo. Ahí está la distinción entre remordimiento y contrición. Y entonces le pregunto, doctor, la recurrencia en esa actitud pecaminosa, en cierta forma, número uno, pues va a depender de esa acción responsable del arrepentimiento, pero debo también, en el mundo espiritual, debo pensar que de alguna forma el adversario va a capitalizar los dardos de culpabilidad a través del remordimiento, viendo, ¿verdad?, que en uno no está el ejercicio del arrepentimiento verdadero, de la responsabilidad de asumir la decisión. Quiere decir que ahí puede estar basada la recurrencia en esa actitud pecaminosa. En cierta medida, has dado, ¿verdad? Has sido certero en tu observación, Geraldo. Hay personas que al tener la motivación correcta, quiero agradar a Dios, no es sorpresa que puedan tropezar en el camino en múltiples ocasiones. Por eso es que la Biblia hace la provisión: 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. No es por las múltiples caídas que ha sufrido, es que la persona todavía sigue con la aspiración y la motivación: quiero agradar a Dios. Y hay gente que en ese proceso de madurez, pues a veces tropiezan en ese camino de la santificación. Muy diferente el que tropieza continuamente y sigue ausente la motivación del cambio. Pues nuevamente, el tropiezo
que yo pueda sufrir en múltiples ocasiones motivado a agradar a Dios es más agradable, es validado por Dios, es reconocido, a diferencia de una persona que tropieza pero no tiene intención de cambiar. Ahí es que surge la distinción entre remordimiento y contrición. Claro, ahí entra también ese proceso de, podemos llamarle corazones o conciencia apagada, a que no tengo una alta conciencia de que realmente quiero un cambio y que quiero que Dios trabaje en mi vida, ¿cierto? Correcto, por eso es que tú veías que Cristo muchas veces no entraba en lo que era disertar con los fariseos, ni tampoco contestar sus preguntas, no por mala educación. Es que él sabía que el corazón del fariseo o el del escriba estaba resuelto. O sea, no importara el argumento, la señal que Cristo presentase para evidenciar su divinidad, no iba a cambiar el corazón de los fariseos ni de los escribas. Por eso es que Dios en su omnisciencia siempre puede discernir la motivación de esta persona. ¿Realmente es genuina, es legítima? Yo no leo corazones, tú no lees corazones, pero Dios, que puede leer los corazones, es el que da testimonio, porque algunos cambian, como iniciamos el programa, y porque otras personas no logran cambiar. No es Dios el problema, es mi ausencia de motivación al cambio. ¿Podría uno caer en un proceso de no querer cambiar, no porque no que sea intencional, ¿verdad? Fue que no me di cuenta que caí ahí. ¿Eso puede ocurrir? Eso puede ocurrir, ¿verdad? Acuérdate que todos nosotros estamos en bancarrota espiritual. Pablo, aunque era un religioso, ¿verdad?, sumamente riguroso, fariseo, ¿verdad?, de formación, pero él estaba genuinamente, ¿verdad?, convencido de que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad descubrimos que estaba genuinamente equivocado. Y no fue hasta que Dios lo derribó, el caballo, en el camino a Damasco, que entonces él pudo ver la realidad de su verdadera condición. Ahora bien, y esto para concluir, dudaría mucho que Dios se hubiese revelado a través de Cristo en el desierto a Damasco si en su omnisciencia ya Dios no había visto esta revelación. Va a dar la apertura a un cambio de 180 grados en este individuo. Por eso es que hago la mención. Dios no se manifiesta ni se evidencia para hacer un drama o un espectáculo. Lo hace para validar las intenciones del corazón. ¿Para qué? Para que la persona pueda recurrir al cambio. Fuera de ello, si ese cambio no es genuino, la persona lo que sufre es remordimiento. Última pregunta. Esto está demasiado de bueno. Doctor, ¿cómo o qué cosas debo de estar pendiente para no caer en ese punto de no querer cambiar, que no sea sin intención, ¿verdad? Que haya yo hecho algunas acciones que me hayan hecho no cambiar, no porque yo no quiera, simplemente no me di cuenta qué cosas debo de estar pendiente. Acuérdate que muchas personas no logran cambiar, pero tienen la motivación correcta porque les falta conocimiento. Por eso la Escritura en Santiago habla de que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que la va a dar abundantemente. Cuando hablo de esta sabiduría, ¿será posible que lo que yo llamo una opresión, ¿verdad?, satánica en mi corazón, por ejemplo, será una raíz de amargura que yo guarde en mi corazón? Es un ejemplo. ¿Será posible de que yo oro y Dios no me contesta y yo interpreto, pues mira, Dios no me oye, pero en realidad podrá ser que yo no he perdonado a mi hermano y por lo tanto, como estoy en disputa con mi prójimo, no he tenido la oportunidad de seguir el mandamiento? Suelta tu ofrenda en el altar y primero reconcíliate con tu hermano, entonces luego presenta tu ofrenda. O sea, la persona siempre tiene que tener la apertura al escrutinio y al cambio. O sea, en otras palabras, es probable que el problema soy yo. Déjame explorar, estaré yo haciendo lo correcto, tengo yo la apertura. Ahí es donde entra lo que se llama la humildad.
La humildad es lo que me permite tener la apertura de explorar otras posibles explicaciones, el por qué mi conducta, el por qué no cambio, en vez, como mucha gente hace, se enojan con Dios, pelean con Dios, acusan a Dios, se apartan de Dios, pero nunca tuvieron el paso más básico, que era reconocer de que Dios es perfecto, yo soy mentiroso, como dice la Escritura.